Listo, ya está grabando la clase, ya podemos comenzar. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura de lo que hicieron algunos de ustedes. ¿Listo? Quiero que ahí desde el trabajo que tienen, que yo sé que hicieron muy juiciosamente, de ese Profe, trabajito que tienen. Paula, cuéntame. buenas tardes, profe. Buenas Es que tardes. soy Daniela Moreno. Es que nosotras estamos las tres. Paula, Las tres otra vez. sí, algún problema. Paula, Daniela, ¿y quién? Y Laura. Paula y Laura Serena. Uy, Diosito santo, yo me compadezco del que se las tenga que estar aguantando las tres al tiempo, Dios santo bendito. Y llevamos una semana ya juntas. Uy, no, Dios mío, se van a enloquecer. No, ustedes ya están locas, el que se las esté aguantando. Uy, Diosito santo. Nosotras somos juiciosas. No, juiciosas, yo nunca he dicho que no sean juiciosas, lo que son es un gran hijo de madre escándalo, pero pues. Tampoco, somos calladitas. Uy, sí, bueno, mejor dicho. Bueno, Alison, entonces ya sé que entonces hay más estudiantes aquí presentes, listo, me alegra mucho. Ah, bueno, y ya sabiendo que están las tres ahí, ya las puedo molestar alguna de las tres también para que lean ahorita, ¿listo? Entonces, van ahí del trabajo que hicieron a elegir tres que quieran leer, ya sean los tres primeros, los tres últimos, tres al azar, sin ningún criterio en particular, ¿listo? Quiero que nos lean para ver el ejemplo de qué fue lo que hicieron, porque a partir de eso es que vamos a comenzar ahorita con la explicación, ¿listo? ¿Alguien quiere leer voluntariamente tres de sus frasecitas? Profe, ¿nos toca leer a todos? A todos no, porque se nos va aquí, mejor dicho, nos dan las 10 de la noche. Yo no tengo problema, pero ustedes de pronto se aburren un poquito. No, todos no, pero pues sí quiero escucharlos a algunos de ustedes al menos. Bueno, vamos a darle la oportunidad de hablar a los que no han hablado todavía. Entonces, por ejemplo, Juliet, danos el favor y nos lees tres de las frases que escribiste. Ah, ya, qué chévere, muy bueno. Pero no pasa nada. Alguien Profe, espere, voluntariamente. Ah, profe, vale. espere. Ah, bueno, vale. La del 23, hoy estuve en clase de castellano, me pareció muy interesante. La del 28, hoy estuve viendo muchas películas románticas. Y la del 30, hoy hice un postre de lulo. Ah, qué bien, me alegra mucho, muy bien, muchas gracias. Esos tres, por ejemplo, me sirven bastante bien para lo que vamos a hablar ahorita en un momentico. Entonces, escuchemos alguna de las tres señoritas que están por ahí amontonadas, la que quiera de las tres nos comenta, por favor, nos lee. Bueno, yo, a ver. Bueno, la del 23, hoy tuve clase de castellano y me gustó porque no estuve aburrida. La de... ¿La de cuál? El 30, hoy me la pasé con mis amigas. Y la de... El 4, hoy fui a la casa de mi abuelita. Listo, muy bien también, me parece bien. Ahí hay unas cositas que de ambos de las dos que han leído, porque sobre las que vamos a hablar definitivamente ahorita en la explicación. ¿A quién no he molestado? Angie Moreno es Vanessa, ¿cierto que sí? Es que que me acostumbro a un nombre y si me lo cambian se me olvidan. La que sale aquí como Angie Moreno es Vanessa, ¿cierto que sí? Sí, profe. Dale, te escuchamos entonces. Profe, pero yo no, o sea, yo lo hice pues en el documento, pero pues, o sea, no lo tengo para leerlas. Ah, jue madre, bueno. Entonces, ¿a quién no he molestado?
Alejandra. ¿Quién es Alejandra? Por el nombre de Alejandra, lo mismo. Yo me acostumbro a un nombre y no me aprendo ningún otro. Entonces, ¿quién es el que está aquí en la que sale aquí con el nombre de Alejandra? Hola, profe, soy yo. Hola, ¿quién es yo? Pinzón. Cangrejo. Ah, hola Laura. Ah, bueno, lo que digo es que yo me les acostumbro a un nombre y me quedo es con ese, pero listo, ya entonces ya sé quiénes estamos aquí. Laura, entonces cuéntanos tú, léenos 3 frasecitas las que tú quieras. La del 24, vi todo el día Netflix. El 30 salí con una amiga. El 03 fui donde una tía. Listo, muy bien, muchas gracias a ti Laura y a todos los que leyeron y a los que hicieron el trabajo, que yo sé que hicieron el ejercicio muy bien. Bueno, vamos a ver, voy a compartir aquí la pantalla, vamos a ver si me doy maña otra vez. Si sí o si no. Ay, profe, no es difícil. No, no es difícil, sino que ayer ¿con quién estaba ayer? Con noveno me iba mamando gallo. Pero ya están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Profe, necesitamos algún efecto o algo así. Sí, profe. No, ustedes saben, este video queda de todos modos para que lo revisen después, entonces no es necesidad de que escriban nada. Si quieren aquí la presentación que voy a mostrarles, yo se las puedo enviar también para que la tengan ahí, si quieren. Pero no es obligatorio que copien nada, pues porque todo lo vamos a ir hablando aquí directamente, ¿listo? Bueno, entonces ya todos me están viendo, vamos a comenzar aquí, como les había dicho, la idea era en estos días trabajar con la generación del 27, porque como dice aquí, esperen que me gusta ponerle el láser. Aquí, como decía acá, lo más importante, el personaje principal de toda la obra, particularmente en la obra poética de la generación del 27, es el yo, el sujeto. Y ese es el personaje precisamente de las cosas que ustedes escribieron. ¿Sí? Las cosas que ustedes escribieron, ustedes mismos son el personaje. Entonces, con un poquito de trabajo, que es lo que vamos a ver ahorita, la idea es que lo que ustedes crearon hagan parte de una muestra poética de lo que hubiera sido la generación del 27. La generación del 27 tuvo muchísimos escritores españoles, todos muy buenos, buenísimos. Cuando tuve la oportunidad de descubrir esta poesía, de verdad que me cambió mi concepción de la literatura española, que siempre me ha parecido un poquito floja, siempre me ha parecido un poquito aburrida, pero los poetas de la generación del 27 son una cosa muy especial. Vamos a comenzar con este señor que está aquí, que es Rafael Alberti, que atravesó por muchos diferentes estados y tipos de estética a nivel de su poesía. La primera, que se las quiero traer y quiero mostrárselas aquí porque de pronto sientan algo en común con este poema. Molestamos a Sharik, haznos el favor y lees esta primera parte del poema El aburrimiento de Rafael Alberti. ¿Lo tengo que leer todo, profe? Eso que tienes ahí. Ahorita molestamos a alguien más. Ahorita tú no te eliges a alguien más. Poema escénico. Me aburro, me aburro, me aburro. Como en Roma me aburro, más que nunca me aburro. Ay, profe, me dio pena. Estoy muy aburrido. Qué aburrido estoy. Quiero decir de todas las maneras lo aburrido que estoy. Todos ven en mi cara mi gran aburrimiento. Muy bien, muchas gracias. Ahí está la emoción de varios, de muchísimos de nosotros en algunos momentos durante esta cuarentena. Pero no se ha terminado, todavía le faltan otras 2 partecitas. Elige a alguien que nos haga el favor de leer esta primera de aquí de la izquierda, Shari. A Paula que no ha hablado. Eso, dale. ¿Cuál es? Esta de acá, la de la izquierda. Innegable, señor, esta parte. Innegable señor. Ah, ya leí. Sí. Innegable señor es indisimulable. ¿Está usted aburrido? Me parece que está usted muy aburrido. Dígame, ¿a dónde va tan aburrido?
Que usted va a la iglesia con ese aburrimiento, no es posible, señor. Que vaya a la iglesia con ese aburrimiento. Que a los museos dice, ¿qué? Dice siendo tan aburrido, quien no siente en mi andar lo aburrido que estoy. Qué aire de aburrimiento. A la legua se ve su gran aburrimiento. Mi gran aburrimiento, lo aburrido que estoy. Muy bien, muchas gracias. Elige ahora una última persona, Paula, para que lea aquí este fragmentico que sigue, que es el último. A Daniela Quintero. Eso, ella no habla. Y sin embargo, Dale, dale, dale. y sin embargo, he pisado una caca. Acabo de pisar, tanto Dios, una caca. Dicen que trae suerte al pisar una caca, que trae mucha suerte al pisar una caca. Suerte, señores, suerte. La suerte. Estoy pegado al suelo, no puedo caminar. Ahora sí que ya nunca volveré a caminar. Me aburro, ay, me aburro más que nunca me aburro. Muerto del aburrimiento, no hablo más, me morí. Listo, muy bien, muchas gracias. Este es un ejemplo de la última poesía que escribió Rafael Alberti cuando estaba acercándose ya el año de su muerte. Fue un escritor prolífico, mejor dicho, escribió hartísimo, muchísimo, muchísimo. Esto fue uno de los últimos poemas que escribió ya separado de la temática de la generación del 27, pero igual con las mismas preocupaciones, ¿no? Vean que la preocupación del poema no es nada especial, es algo muy humano, que es el aburrimiento. Es eso. Y miren que tampoco necesita utilizar recursos poéticos así muy extraños ni nada. Simplemente está contando la historia de una persona, de un señor que está muy aburrido y de preciso pisa una caca y ya. Eso es todo. Vean que la poesía de Rafael Alberti cambió muchísimo. Y ahora vean cómo cambió esto que acaban de ver con este primer poema. Ya fue de una época exactamente dentro de la generación del 27, que, o sea que ese sí ya es mucho más complejo, se los voy a leer, igual ustedes vayan siguiendo de la lectura que ahorita los voy a seguir molestando. Este se llama Profe, Sin es Más que no se ve Remedio. muy bien. Esperen a ver si lo puedo. Yo soy ciego, profe, yo no veo nada. A ver si de pronto así más grande, de pronto mejor. Usted también lo puede acercar en su computador o celular, lo que esté usando. Yo lo acerqué aquí bastante para poder medio leer. Si pudiera quitar esta parte de aquí sería genial. Pero bueno, igual vayan siguiendo la lectura que voy haciendo yo, así no la puedan ver, igual prestenle mucha atención. El poema salió del libro Sermones y Moradas de Rafael Alberti. Y dice más o menos así. Dice, sin remedio. Tenía yo que salir de la tierra. La tierra tenía que escupirme de una vez para siempre como un hijo bastardo, como un hijo temido a quien no esperan nunca reconocer las ciudades. Había que llorar hasta mover los trenes y trastornar a gritos las olas de las mareas, dando al cielo motivo para abandonarse a una pena sin lluvia. Había que expatriarse involuntariamente, dejar ciertas alcobas, ciertos ecos, ciertos ojos vacíos. Ya voy. Tenías tú que vivir más de tu media vida sin conocer las voces que ya llegan pasadas por el mundo, más aislado que el frío de una torre encargada de iluminar el rumbo de las aves perdidas, sobre el mar que te influye hasta hacerte saladas las palabras. Tú tenías a la fuerza que haber nacido solo y sufrido sin gloria para decirme, hace ya 30 años que ni leo los periódicos, mañana liará buen tiempo. Vean la inmensa diferencia que hay entre este poema, entre Sin Más Remedio y El Aburrimiento. Los dos son del mismo poeta, pero entre los dos habrá que más o menos 50 años entre que se publicaron. Este se publicó, creo que aquí al final está la fecha. No sale la fecha. Se publicó, sí, mentira, sale aquí al lado, en 1931.
En febrero de 1931 se publicó este libro. Estos son 3 poemas que salieron en el extracto literario de un periódico allá en España, en 1931. El del aburrimiento fue escrito, mentira, 50 años no fueron, no fue tanto. Fueron como 40, porque salió a comienzos de los años 70, si no me equivoco, ese otro. Entonces, en esos 40 años hay un gran cambio en la obra poética de Rafael Alberti. Sin embargo, el personaje principal del poema está aquí todavía al comienzo. El poema sigue siendo acerca del yo, sigue siendo acerca del sujeto. Él está hablando de sí mismo. A ver, alguno de ustedes voluntariamente, si no los empiezo a molestar. ¿Qué quieren decir estos 2 primeros? No, mentira, los 2 primeros. Bueno, sí, este primer fragmento. Estos versos de aquí del comienzo, cuando dice, tenía yo que salir de la tierra tenía que escupirme de una vez para siempre como un hijo bastardo. ¿Qué opinión tiene de sí mismo Rafael Alberti según esos versos? Que como que no servía él para nada o algo así, profe. O sea, Sigue, ¿sí? sigue. Digamos, él no se sentía como suficiente en el mundo o en la tierra prácticamente. Y quería como morirse o algo así. Hasta allá no llegamos todavía. Sí está hablando de que no es suficiente para la tierra, ¿sí? Es como cuando ustedes, como el meme del perrito mirándose en el espejo que se pregunta ¿por qué eres así? Es exactamente lo mismo. Él dice, tenía yo que salir de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué tenía la tierra que escupirme como un hijo bastardo, como un hijo no querido, como un hijo por fuera del matrimonio? Él está diciendo, ¿por qué nací? Así como ese Sharegui, porque no es suficiente porque es como si la tierra hubiera escupido. Imagínense algo que es escupido, no algo que nace o algo que es creado. ¿Quién llegó? No lo alcancé a dejar entrar. En fin, no es alguien que llegó, que nació, que creció, que fue creado. No, la tierra lo escupió. Es una manera muy dura de referirse a sí mismo. Es una manera muy, muy, muy complicada de referirse a sí mismo. Habla muy duro de lo que él está pensando de sí mismo. ¿Sí? Al final del poema, él habla de otra persona que no es el personaje principal, porque el personaje principal es él. Y todas estas imágenes que pone aquí en el poema hablan de cómo se siente. ¿Sí? Habla de que hay que exiliarse. Cuando dice expatriarse, quiere decir que hay que irse, que hay que viajar lejos, que hay que irse muy lejos. Entonces habla de cómo se considera él a él mismo en España y bueno, y en el mundo en general. Y al final habla de otra persona, ¿sí? Dice, tú tenías a la fuerza que haber nacido y sufrido sin gloria para decirme hace ya 30 años que ni leo los periódicos, mañana liará buen tiempo. Ya vimos qué opinión tiene él de sí mismo. ¿Qué opinión tiene de esa otra persona según este fragmentico que está acá? A quien se le dice tenías que haber nacido a la fuerza, solo y sufrido sin gloria. ¿Qué opinión tiene Alberti de esa otra persona? Juan David, ya que nadie lo hace voluntariamente, entonces me tocó empezar a molestarle la vida. Su merced, ¿qué opina? No es cuestión de saber. ¿Listo? ¿Qué opina? ¿Qué piensa Alberti de esa otra persona? ¿Está compadeciendo a alguien? Perfecto, exactamente. Esa es parte de la sensación que tiene Alberti. No es toda, pero es la primera mitad de la emoción que expresa Rafael Alberti ahí. Está diciendo, tú tenías que haber nacido solo y sufrido sin gloria. O sea, está también hablando de lo mal que nació esta otra persona. Está hablando de lo mal que le fue a esa otra persona también, al igual que él. ¿Sí? Entonces, si está compadeciéndose de otra persona, que eso está muy bien, ¿eso qué quiere decir? ¿A qué ¿Qué aprendizaje, digamos, eres? llega Alberti? ¿Qué aprendizaje qué? ¿A qué aprendizaje llega el personaje del poema al ver que, al compadecerse de esa otra persona? ¿A sentir lástima por ahí? Listo, sí, cierto.
ese de compadecerse tiene que ver con sentir lástima por esa persona, sí. Pero vean que tiene varias cosas en común ¿Qué pasó? estas dos personas, ¿sí? Que Aquí está ambas, hablando Profe, de no me que, aparece, pero ¿quién habla por ahí? ¿Qué pena? profe, no Camilo, me aparece usted en pantalla. Ahí, alguien ¿cómo está así? compartiendo la pantalla. Sí, o sea, no veo nada, o sea, ahí dice Gamer, o sea, cuando alguien habla, se sube ahí. Ya, ahora sí. Sí, Ok, sí, ya me di cuenta qué fue lo que pasó. Esperen un momentito. Ahí dejé de compartir, deben estar viendo ustedes sus propias caras, regalen un momentito. eh, Vamos a cuadrar aquí una vaina. Listo. Toca, señor Giraldo, bienvenido. Primero que todo, me alegra que pueda alcanzar a entrar a la clase. Toca que deje de compartir su pantalla. Igual pues yo voy a empezar a compartir la mía, ¿listo? Pero toca que sumerse ahí donde dice detener presentación. De ahí, ¿listo? Por favor. Yo voy a compartir entonces otra vez y volvemos al ejercicio, ¿listo? Listo. Ven ahora sí mi pantalla, ¿cierto que sí? sí, ahora sí. Gracias. Listo. Entonces, les decía, al final de ese poema, Rafael Alberti se da cuenta que no está solo. Eso es lo que quiere decir esta última parte. Y uno dice, bueno, no está solo, hay otra persona que también nació a la fuerza, solo y que ha sufrido sin gloria. Y uno pensaría que esa persona tiene una cosa muy importante para decir. Pero lo que quiere decirle es, hace ya 30 años que ni leo los periódicos, mañana le hará buen tiempo. ¿Sí? Es decir, no hay nada especial en el hecho de encontrarse otra persona que comparta esas emociones con él. No hay nada que Otra destacar. vez, No hay. otra vez Profe, lo de la ¿puede repetir? pantalla. Qué cosa. Listo. Entonces, eso, les decía eso, que no hay nada especial en el asunto de, de encontrar otra persona igual a uno para Rafael Alberti. Rafael Alberti, como vemos aquí, están viendo la presentación, ¿cierto que sí? Para no estar hablando yo como un soroco. Sí, Sí, se ve. Del surrealismo español. El surrealismo fue una vanguardia, es española, mentira, no fue española, fue europea en general, y se trasladó a muchísimas otras partes del mundo, incluyendo aquí en Latinoamérica. Él es un representante de ese surrealismo español, ¿sí? El surrealismo lo mismo, tiene muchas características, comparte muchas estrategias de otras artes como la pintura, por ejemplo. Pero en fin, de todas esas características, yo quiero que tengan dos muy presentes. La primera de ellas es que la poesía de Rafael Alberti durante esa época en la que él es un surrealista llega a la conclusión de que el hombre está solo. Ese poema que leímos ahorita, el de Sin Remedio, es una muestra de eso, de que el hombre está solo, nace solo, muere solo, que tiene que ver con la siguiente característica. Encontrar una persona que, encontrar una persona que comparta todas estas situaciones con uno no quiere decir nada, no quiere decir que ya no esté uno solo, no, uno sigue estando solo. Todo esto es producto de un contexto histórico durísimo que está viviendo España, que es de la Guerra Civil Española. Se acaba de instaurar un gobierno de izquierdas, un gobierno revolucionario ayudado por comunistas, y los militares de España quieren tumbar ese gobierno y entonces empieza a haber una guerra horrible, empiezan a perseguir a la gente, empiezan a desaparecer a la gente, hay presos políticos en las cárceles y los agarran y se los llevan en un helicóptero y los botan en medio del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, perdón. En fin, hay una situación muy violenta en España en esta época.
esta idea de que el hombre está solo es resultado de esa situación. Es resultado de que, ay, qué bestia, es resultado de esa situación en la que él se da cuenta que vea lo que está pasando, vea, aquí estamos todos, cada uno sálvese quien pueda en este país. Rafael Alberti, de hecho, se exilia, como lo dice en su poema, ¿sí? De España. Él sale de España para salvar su vida, porque están persiguiendo escritores que van en contra del gobierno de los militares y todo eso. Entonces él dice, no, en últimas, uno está solo, uno es cada quien como pueda ayudarse, como pueda salvarse a sí mismo. Y la segunda característica tiene que ver con que lo único que unifica a las personas, lo único que hace que todos al fin dejen de estar solos y se vuelvan juntos es la muerte. Es el único destino del hombre. Es lo que iguala a todo mundo. Es la muerte. Es lo único que nos hace a todos iguales, lo único que nos hace a todos estar juntos es que al final todos nos vamos a morir. ¿Mm? Por eso el resto de las cosas no importan. Por eso el personaje de su poema dice, hace 30 años que no leo los periódicos, porque es que los periódicos están llenos de lo que les estaba comentando, de que están persiguiendo gente, de que están matando gente, ¿sí? De esta guerra civil tan horrible que después desencadenó una dictadura militar en España que fue peor todavía. Entonces, ¿para qué nos preocupamos de toda esta vuelta si al fin y al cabo nos vamos a morir? Estamos solos y lo único que nos permite dejar de estar solos es morirnos, ¿sí? Esta etapa surrealista fue muy dura. Rafael Alberti estaba pasando por una situación emocional muy compleja. Ya pasan los años y él recupera el humor y entonces escribe poemas como el del aburrimiento, que es muy gracioso, es muy alegre. Entonces pues ya cambia un poquito. Pero en esta época de la generación del 27 la poesía de Rafael Alberti era durísima. Él escribe un libro que se llama Sobre los Ángeles. Uy, ese libro tiene unos poemas durísimos, durísimos en los que él habla precisamente de la muerte y del sufrimiento que tienen las personas en España en la época. Es durísimo. Entonces, esta poesía de Rafael Alberti es muy, muy compleja. ¿Listo? Antes de pasar al que sigue, quedan claras estas dos características. ¿Qué quiero decir con que el hombre está solo y qué quiero decir con la importancia de la muerte en esta poesía? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Y el resto? Sí, sí. Sí. No siento que le estoy dando clase nomás a una. No, listo, no. ¿Qué necesita saber, señor Giraldo? Está almorzando y no escuché bien. Bueno, entonces, bien, buen provecho. Siga almorzando. Después puede revisar el video tranquilamente para repasar lo que les acabo de Profe, explicar. una pregunta, ¿por qué el hombre está, Bueno, porque dice que el hombre está solo? ese es el sentimiento que le queda a Rafael Alberti, que el hombre está solo. Él opina eso, esa es la opinión y se ve aquí en el poema, en Sin Más Remedio. Dice que la tierra lo escupe, ¿sí? Ve aquí dice como un hijo temido a quien no esperan nunca reconocer las ciudades. Ninguna ciudad quiere recibir a ese hombre, dice Rafael Alberti. Para él, para este poeta, el hombre siempre está solo. ¿Sí? Un hombre que nace, que la tierra lo recibe como un hijo bastardo, que las ciudades no lo reconocen, ¿sí? Que aquí está, más aislado que el frío de una torre encargada de iluminar el rumbo de las aves perdidas. El hombre está aislado, como dice aquí en el poema. Esa es la opinión que tiene Rafael Alberti. Que nosotros, a pesar de que haya mucha gente a nuestro alrededor, nosotros igual siempre estamos solos. La soledad es un asunto del cual no nos podemos librar, porque encontrar otra persona no tiene chiste. Lo único que hace es hacer que nos demos más cuenta de que estamos solos. Para él. Ojo, no quiero decir que yo esté de acuerdo con eso, ¿no? Es para la poesía de Rafael Alberti, el hombre siempre está solo. ¿Listo? Y que para Gracias estar por la... como juntos, la única solución es la muerte, ¿sí? En morirse, precisamente, exacto. Es el único lugar en el cual estamos juntos, cuando nos morimos, precisamente. ¿Listo? O sea, profe, Cuéntame. lo que usted decía ahorita de que usted está diciendo algo de que la muerte era la única solución, ya no estar solo. Exacto, sí, esa es la única solución, morirnos. Y ahí ya no vamos a estar solos.
porque como todos nos Ah, morimos, de no estar solos, es que yo pensé que era de sí, o sea, dejar de estar solos. no, exacto, no, de dejar de estar solos. Esa es la única manera, morirnos, porque como todos nos morimos, ahí sí estamos juntos. Ah, Entonces, bueno, él pero entonces utiliza allá nos vemos. eso, allá nos vemos. Por allá dentro de muchísimos años con ayuda de Dios. En fin, él utiliza un símbolo que es la sombra para representar esto, pero pues no quiero meterme ahí porque es supremamente confuso y no quiero terminar de confundirlos. ¿Listo? Vamos a pasar al que probablemente es el poeta más reconocido de la generación del 27, que es Federico García Lorca. ¿Listo? También tiene varias etapas en su poesía. Uno de sus poemas más requete archicontra conocidos es La casada infiel, que es el que está aquí, que es muy gracioso. Si uno se pone a leerlo es muy chistoso. Si uno entiende la historia que está contando García Lorca en el poema, a mí me mata de risa. Me parece muy gracioso. Es buenísimo y además es muy chistoso. Vean nomás los 3 versos con los que arranca. Dice, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. O sea, creyendo que era mozuela, creyendo que era soltera. ¿Listo? Para que entiendan bien ahí. O sea, el man se fue al río con una muchacha creyendo que era soltera y tenía marido. El poema no lo vamos a leer aquí todo, este es solo un fragmento, pero es por si quieren ir a curiosearlo, se llama La casada infiel. Cuenta la historia de cómo Federico García Lorca no, sino un gitano, se va con esta muchacha que él creyó que era soltera, se va al río y aquí en esta parte no alcanza a salir en el fragmento. Pero pues para que se vayan imaginando qué es lo que pasa con este gitano y esta muchacha, dice este fragmento, en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Ya se imaginarán ustedes qué pasa ya con el gitano y la muchacha en el río. ¿Listo? Si lo quieren No leer va a más pasar adelante, lo nada, pueden leer. pero no piense cosas que no son. No, claro, ¿qué va? Y tiene una de las imágenes que a mí me parece más impresionantes de la poesía española que dice, aquí no alcanza a salir en la imagen, pero el fragmento dice, aquella noche monté el mejor de los caminos montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Es buenísimo. No lo voy a dejar de ese tamaño porque pues no es el tema de la clase, pero es buenísimo. Para que lo revisen ustedes. Se llama La casada infiel. Para que chismoseen qué fue lo que hizo el gitano con la muchacha. ¿Listo? Ya les había Ay, ay, contado la clase ay. pasada. Exacto. Ya les había contado la clase pasada acerca de García Lorca, que vivió una época en Nueva York. Fue a estudiar allá, pues lo invitaron y se puso a estudiar allá. Y vivió una época en Nueva York y escribió un poeta en Nueva York, se llama el libro. De allá salió todo ese libro de poemas que son muy buenos. Uno de ellos se llama New York, Oficina y Denuncia. Ahí lo están viendo, ¿cierto que sí? Sí, Sí. profe. Gracias. Y habla de esta palabrita, habla de las oficinas de Nueva York. Vamos a ver qué opinión tenía García Lorca de las oficinas. Dice aquí más adelante, es bastante largo, entonces no lo vamos a leer todo. Dice, esa parte voy a señalar acá. Hasta acá. Dice, todos los días se matan en New York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. Los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Es una descripción durísima. El Hudson es un río que pasa por Nueva York, que divide en la ciudad de Nueva York en dos distritos. Es bastante gráfico. O sea, arranca todos los días, se matan en Nueva York 4 millones de patos, con todos los animales que se comen en Nueva York.
habla. Habla también de la muerte de los perros. Entonces habla de la realidad que encuentra García Lorca cuando llega a esta ciudad de Nueva York, que se supone, o sea, se supone en esa época, igual que ahora, que es una ciudad, mejor dicho, uy, que es la berraquera, que es súper moderna, que es la capital del mundo y no sé qué más carajadas, y él se encuentra con eso, con que el aire de Nueva York está lleno de, de todos los animales que están consumiendo, y es durísimo. Entonces, quédense con esa imagen ahí, ¿no? De que el supuesto glamour de la ciudad de Nueva York de pronto no es tan glamuroso, ¿listo? Porque él después de criticar eso pasa a denunciar, y es la palabra que utiliza en este fragmento de acá. Hasta aquí. Dice, yo denuncio a toda la gente que ignora la mitad irredimible que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara. La otra mitad me escucha devorando, cantando, volando en su pureza como los niños en las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrada por el automóvil. Y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida. Ahí, a pesar de que nos hace creer que está hablando de animales, García Lorca no está hablando de animales. Está hablando de dos partes de la ciudad, de dos mitades de la ciudad. Una mitad de la ciudad, que es la que él denuncia, es la mitad de la gente que vive en las oficinas, que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan. Es decir, de la gente que vive en esa jungla de asfalto, en esa jungla de cemento, en esos rascacielos por los que es tan conocida la ciudad de Nueva York, en los oficinistas. Esa es la mitad que él denuncia. ¿Quién me quiere comentar cuál cree que es la otra mitad? ¿Sí? García Lorca dice que son los animalitos, pero no son los animalitos son un símbolo de esa otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad de la ciudad de Nueva York? La gente no. Listo, sí, una clase de gente, pero no toda la gente, que es una clase muy particular de gente. Muy bien, sí está hablando de gente, pero ¿de qué clase de gente? La gente que comparte lo que él piensa. No necesariamente, no. García Lorca se enmarca en este libro como el que habla por esa otra gente. La otra gente no piensa lo que él mismo piensa. Él se encarga simplemente de contar la historia. ¿Listo? Entonces, no. Esa otra gente en particular, vea, está en estos dos versitos que dicen, no es el infierno, es la calle, no es la muerte, es la tienda de frutas. Ahí está la pista en esos dos La versos. muerte, ¿no? Tiene que ver, sí, tiene que ver la muerte, pero ¿qué parte de la ciudad sufre la muerte? ¿Los oficinistas? Los No, los animales. oficinistas están muy felices trabajando en sus oficinas. Los animales. No, ya les había dicho que los animales son el símbolo. Los animales simbolizan esa otra mitad de Nueva York. Los trabajadores. Exacto, precisamente la gente que vive, que trabaja en la calle. ¿Sí? Cuando García Lorca habla de la patita de ese gato quebrada por el automóvil, no se refiere a que un automóvil, ¿ustedes alguna vez han visto que un carro le pase por encima a un gatico y le parta solo una pata? No, un carro le pasa encima a un gato y lo deja ahí estampillado en el piso, pobrecito. Esto es un símbolo de la pobre gente que vive en la calle y que sufre esta clase de cosas. ¿Sí? De los pobres, de los trabajadores de la clase obrera que viven en Nueva York y que tienen que sufrir esto. ¿Sí? Una cosa que él compara con el infierno. Él dice, no es el infierno, es la calle. Es tan horrible que parece el infierno, pero no es el infierno, es la calle. Es la tienda de frutas donde trabaja una señora, un señor vendiendo frutas. Es eso, él está hablando de esa clase trabajadora de Nueva York.
y está denunciando a la otra mitad, está denunciando a los oficinistas porque ellos están ahogando esta clase trabajadora. Esto es algo que se convertirá después de la generación del 27 en una poesía de denuncia política que nace en la generación del 27, pero que sucede muchos años después, ¿sí? Eso es lo que está haciendo aquí García Lorca, quejándose de que hay una clase superior, entre comillas, en Nueva York, que son los oficinistas, los de Wall Street y toda esta vaina, y hay otra mitad de Nueva York que está sufriendo, ¿sí? Está sufriendo este infierno que es la calle. Al final, Federico García Lorca dice, no, yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que nos radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas, cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. ¿Sí? Él denuncia a los oficinistas y se ofrece, obviamente no a ser comido por las vacas, porque les repito que las vacas simplemente representan esa gente pobre, y no se ofrece a que se lo coman, sino se ofrece a ser parte de ellos, se ofrece a hablar por ellos, ¿sí? Cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite, que es una crítica, es un símbolo, ¿no? De dónde viene gran parte del poder de los Estados Unidos. Les estoy preguntando. ¿De dónde viene qué, profe? El gran poder económico de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos está tan obsesionado con invadir Medio Oriente? ¿Por qué Estados Unidos está tan preocupado con lo que pasa en Venezuela, por ejemplo? Todo eso tiene una misma respuesta. ¿Los recursos? Sí, pero no todos los recursos. Muy bien. Un recurso en particular. ¿Qué recurso? Que se ¿El reconoce petróleo? como... Exacto, el petróleo. A eso se refiere García Lorca cuando dice donde el Hudson se emborracha con aceite. Porque es la única preocupación de esta gente es el petróleo. Imagínense, esto fue escrito, creo que está el año, entre 1929 y 1930, que fue cuando García Lorca estuvo viviendo en Nueva York. Desde hace 100 años que todo el mundo tiene claro que la única preocupación de los Estados Unidos es el petróleo. Se dan cuenta, ven cómo hay cosas que no cambian nunca. Y lo que está haciendo García Lorca aquí es denunciar un poquito eso. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar un momentico aquí a la presentación. García Lorca habla del hombre, del poeta en la ciudad y del hombre general que vive en la ciudad. Y habla de dos cosas que le pasan a ese hombre en la ciudad. La primera es... Sí, y se me olvidó escribir ahora. Es que el hombre es ignorado. ¿Sí? El hombre pobre, la clase trabajadora de Nueva York, es ignorada en la ciudad. No solo en Nueva York, él habla de Nueva York porque él está viviendo en ese momento ahí, pero el poema se puede extrapolar a cualquier ciudad y a cualquier época del mundo de la humanidad. ¿Sí? ¿No sienten ustedes esta misma emoción en este momento en la ciudad? En esta ciudad que como hombres, como seres humanos, exacto, hay muchos que estamos siendo ignorados, que estamos siendo pasados por encima. Vean que esta queja que hace García Lorca a través de ese poema, sí, él habla de Nueva York en 1930, 1929, pero casi 100 años después la queja sigue siendo igual. El hombre trabajador, el hombre pobre es ignorado. Es tratado como un animal. No es gratuito que García Lorca hable de ese hombre como, con el símbolo de los animales. Es porque así los tratan a los hombres pobres, la gente de oficina. Entonces uno dice, podría uno pensar que a García Lorca no le gustan los oficinistas. Uno podría pensar que le está echándoles la culpa a ellos. Podría uno pensar eso, puede ser. Pero entonces él escribe otro poema también, voy cerrando esto, en esa época que se llama La Aurora. ¿Sí? Este como si está por estrofas, si no es tan largo, este sí me van a ayudar a leerlo ustedes. La última que leyó, ¿quién fue? Charik. No, fue Paula. No. Fue Karen. No. Karen, sí, ya me acordé. Elige a alguien, porfa, para que nos ayude a leer la segunda estrofa. Camilo. No está. Camilo. Chanfle, no está. Entonces,
Otra persona. Digo que Camilo. Gente, Hágale la segunda estrofa entonces, perdón. la aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. Listo, muy bien, muchas gracias. ¿A qué se refiere García Lorca cuando habla de las inmensas escaleras? Ay, muy Digamos, grande. ¿A qué? Muy grande, sí, obviamente algo muy grande, pero ¿a qué? ¿En dónde hay inmensas escaleras? En dos lugares particularmente. Edificios. Primero, muy bien, en los rascacielos, en los edificios, en donde viven y trabajan los oficinistas. Ese es uno. ¿Y en dónde más? En las lomas. No, porque en Nueva York no hay lomas. Aquí en Bogotá sí, claro, ahí las digo, unas escaleras larguísimas, sí, pero en Nueva York no hay lomas. ¿En qué otro lugar se encuentran inmensas escaleras? en la vida cotidiana, ¿no? No, no necesariamente hay unas escaleras que no son tan grandes. En las casas en las que vive la gente pobre, por ejemplo, hay escaleras, pero no son tan grandes. Las otras escaleras inmensas de las que habla García Lorca son las de los monumentos, donde están esos monumentos a los héroes de la independencia y cosas así por el estilo. Ahí hay escaleras inmensas. Piensen ustedes de pronto no es en Nueva York, sino en Filadelfia. Pero, ay, verdad que ustedes me pueden estar viendo. Venga, vamos y lo buscamos de una vez, mientras voy hablando. Piensen ustedes en la escena de Rocky, en la que él va corriendo por las calles de Filadelfia. Y al final de esta carrera, él sube unas escaleras inmensas. Vamos a ver si algún día lo puedo poner para que lo vean. Un profe que es internet está muy lento. Todo. A ver si sale aquí. Ah, solo la música. Bueno, no importa. Quería aprovechar el pero no interesa. En fin, está hablando de los edificios del gobierno, los monumentos históricos, todos ellos siempre tienen en Estados Unidos la costumbre de ponerlos en la parte más alta de unas escaleras muy grandes, siempre. En muchas ciudades en los Estados Unidos funciona así, no solo en Nueva York, funciona lo que les digo también en Filadelfia, en Washington, D.C., en la capital, por ejemplo, el monumento a Lincoln está después de unas escaleras larguísimas y anchísimas además. Tienen esa maña en Estados Unidos. Entonces él habla de esas dos partes, de donde trabajan los de plata, digamos, los oficinistas, que no es que tengan mucha plata tampoco a la hora de la verdad, y de estos monumentos históricos. Y dice que la aurora de Nueva York gime en esas escaleras, sufre en esas escaleras, no es feliz en esas escaleras. ¿Listo? ¿Por qué? Señor Ballesteros, elija a alguien, por favor, para que lea la siguiente estrofa. Fabián. Ah, listo. Señor Giraldo, la tercera estrofa. Esta de acá. Eso ni se ve. No, es que tengo hasta el internet muy lento, profe. Pero igual no hay nada moviéndose ni nada, solo es ver las letritas. Ahí, la tercera No, estrofa. es que se ve muy pequeño. ¿Mejor? Pero Ya ¿de no lo dónde, a puedo dónde? poner más grande. ¿De dónde, a dónde? Todo lo que está en la ¿Todo pantalla. eso? Todo lo que está en la pantalla. La aurora llega, a nadie le escribe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, enjambres furiosos, taladran y verán abandonados niños. Listo, muchas gracias. Bueno, Durísima. señor. Hay una imagen aquí que me parece muy efectiva y muy dolorosa, sobre todo en estos últimos dos versos. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Él compara las monedas con enjambres. ¿Un enjambre es un grupo de qué animal? Abejas. De abejas, muy bien. Entonces compara las monedas con abejas furiosas que taladran y devoran abandonados niños. Esa limosna que se les da a los niños de la calle, esas monedas
lo que hacen es convertirse en abejas furiosas que taladran y devoran abandonados niños. Es una imagen muy dura de la mendicidad que hay, porque él llega a Nueva York y se da cuenta que hay muchísima gente viviendo en la calle, muchísima gente viviendo en la calle, porque en 1929 ocurrió la Gran Depresión, una crisis económica en Estados Unidos durísima, entonces hay muchísima gente viviendo en la calle y esto a García Lorca le parece dolorosísimo, ver niños mendigando en la calle le parece una cosa muy dura, ¿listo? Entonces es una imagen muy compleja. Y para terminar con García Lorca, señor Giraldo, erija a alguien para que lea la siguiente estrofa, por favor. Bueno, señor, elijo a Paula. Listo, Paula. No, profe, pero es que yo ya leí. Bueno, entonces yo elijo a otra. A Laura. No. Listo, a la señorita Serena. Tome, mami, le tocó. No. ¿Para allá? No, que vayan, vas a coger a otro. Muévanse, pues. Bueno, espere. Angie Moreno. Dale, Vanessa. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Listo, muy bien. Vamos parte por parte porque es complejita esta estrofa. ¿Quiénes son los primeros que salen en la aurora de Nueva York, es decir, en la mañana? Bueno, en Nueva York o en cualquier ciudad grande del mundo, digamos. ¿Quiénes son los primeros que salen siempre? Los que trabajan. Los que les toca salir a trabajar, muy bien. Y comprenden ellos con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. La ciudad de Nueva York y en general todo Estados Unidos siempre fue vendido con el dichoso sueño americano, que uno va a los Estados Unidos a taparse en plata y a mandarle dólares a la mamá, juepucha. No, esta gente sale en la mañana a trabajar y sienten sus huesos que no habrá paraíso, que ese sueño americano es mentira, ¿sí? ¿Listo? Pasamos al siguiente verso. ¿Ustedes saben qué es el cieno? No. No, profe. ¿Listo? El cieno es barro picho. Más o menos, es más complejo que eso, pero para que me entiendan, es barro podrido, es barro picho. Y entonces García Lorca dice, ¿saben que van al cieno, al barro picho, de números y leyes? Es decir, que el trabajo de esta gente, de abogados, de oficinistas, de secretarias, de toda esta gente que trabaja en Wall Street, ese trabajo es barro podrido, es una porquería. Eso que supuestamente uno ve en las películas, que uno ve en las películas como por ejemplo El Lobo de Wall Street, por ejemplo, o una película que se llama Wall Street, de hecho, y muchas otras películas de esta gente que trabaja en la bolsa de valores, uno los ve, ¡ay, siempre elegantes y con su traje lleno de plata! Pura miércoles, dice Federico García Lorca, ese trabajo es barro picho, es el cieno de números y leyes, son juegos sin arte. Y la última, sudores sin fruto. Es decir, que trabajan durísimo hasta que sudan para nada. No tiene ninguna recompensa ese trabajo que supuestamente es tan glamoroso de trabajar en Wall Street, de trabajar en las oficinas de Nueva York. Ese dichoso refrán que dice que si uno lo logra en Nueva York, lo puede lograr en cualquier parte del mundo. Mentira, es mentira. Ya esta gente descubre que no habrá paraíso, que lo que van a trabajar es puro barro picho y que ese trabajo tan horrible no deja ninguna recompensa. Es una realidad muy dura la que se encuentra García Lorca allá. Entonces él dice, no solo el hombre es ignorado, sino que además, ojo, es alienado. ¿Qué quiere decir alienado? Quiere decir que el hombre se convierte en una máquina, se convierte en un engrane más, ni siquiera en una máquina completa, en un engrane, en un tornillito de la máquina, en un tornillito de esa máquina que es Wall Street, de esa máquina que son los rascacielos y las oficinas y todo eso. Para García Lorca la ciudad destruye al hombre, le quita la identidad, le quita la identidad, le quita su personalidad. Vean que les recuerdo, lo importante de la generación del 27 es el yo.
el individuo. Y García Lorca dice que la ciudad le quita eso al hombre. ¿Sí? Entonces, estas son las dos cosas que pasan en la poesía de García Lorca, que el hombre es ignorado y que el hombre es alienado, que lo convierten le quitan su identidad. Voy a poner aquí abajo para que quede claro. Alienar a alguien es quitarle la identidad, hacerlo igual a todo mundo en relación con lo que dice Rafael Alberti. ¿Sí ven? Están todos los poetas relacionados entre sí. Te le quitan la identidad. Esas son las dos características de la poesía de García Lorca. Son bastante pesimistas estos dos escritores en ese sentido, porque para ellos el yo está siendo destruido. Y lo que les digo, pues no es gratuito. Les cuento la historia brevemente. García Lorca fue fusilado durante la Guerra Civil Española. Lo acusaron de ser comunista y lo acusaron de ser homosexual. Y por esas dos razones lo fusilaron. Porque el gobierno militar creía que esos eran dos demonios grandes que había que destruir en España, el comunismo y la homosexualidad. Y muchísima gente, no solo García Lorca, sino muchísima otra gente, fueron fusilados, desaparecidos, torturados por ser comunistas, supuestamente por ser comunistas y supuestamente por ser homosexuales. Hubo una persecución muy dura de la cual García Lorca fue víctima. Entonces él en su poesía está contando eso, de cómo el hombre es ignorado, no solo por la ciudad de Nueva York, sino también por la dictadura y por la Guerra Civil Española. Le quitan su identidad, le prohíben ser homosexual, por ejemplo, que es una cosa horrible, que lo persigan a uno por su orientación sexual, es horrible, ¿sí ven? Él demanda, él se queja de todo eso a través de su poesía. Entonces estamos viendo que es un poquito como dura, depresiva, pesadita esta poesía. Entonces quiero pasar al último, que es Pedro Salinas, que no me voy a demorar mucho con él, porque el tema de la poesía de Pedro Salinas es bastante claro. Que no, ahorita Vanessa. Entonces ahora sí, señorita Sereno, léenos esta primera estrofa de este poema que se llama No soy más de lo que soy, que lo que soy, de Pedro Salinas. Laura, Serena, no se haga la loca. Allá. Señor, Juan, es la que Ese dice primer yo, fragmentico. es la que dice Esa, mira. esa, yo no puedo darte más, no soy más que lo que soy. ¿Sigue leyendo? No solo es eso. No solo es eso. Sigue, es toda la imagen que está ahí. Ay, como quisiera ser arena, sol, en estio que te tendieses, descansa a descansar, que me dejaras tu cuerpo al marcharte, huella tierna, tibia, inolvidable, y que contigo se fuese sobre ti mi beso lento, color desde la nuca al talón moreno. Muy bien, muchas gracias. Elige a alguien más para que lea este fragmentico que sigue. Juliet. Dale. Y ahí como quisiera ser una alegría entre todas, una sola. Te interrumpo. El anterior, el que está aquí a la izquierda. ¿Cuál, profe? Ay, como quisiera ser. Ay, como quisiera ser. Ay, como quisiera ser vidrio o estofa o madera, que conserva su calor aquí, su perfume aquí, y nació a 3000 kilómetros de ser. La materia que te gusta que tocas todos los días y que ves ya sin mirar a tu alrededor. Las cosas, collar, frasco, seda antigua que cuando tú echas de menos pregunta, ay, ¿dónde está? Muy bien, muchas gracias. Y elige ahora sí a alguien para que lea el último fragmentico, el más cortico. A Pinea. David. Y ay, como quisiera ser una alegría entre todas,
una sola, la alegría con que te alegrarás tú, un amor solo, el amor del que tú te enamorases, pero no soy más que lo que soy. Listo, muy bien, muchas gracias. Me parece que queda bastante claro. ¿Cuál es el tema principal de la poesía de Pedro Salinas? Siempre quisiera ser o algo así. Estás leyendo demasiado, o sea, te estás pasando, no es tan complejo ni nada, es una sola palabrita. ¿De qué trata este poema? ¿Cómo De está amor. este personaje que escribe este poema? Muy bien, el amor. Pedro Ah, bueno. Salinas es reconocido en la generación del 27 como el poeta del amor. Es así de simple. No toda, Pedro Salinas, repito, también fue un escritor prolífico, escribió muchísimo, pero gran parte de su poesía y por la que más se lo recuerda es poesía que tiene que ver con el amor. El amor en todas sus formas, ¿sí? Eso es como lo primero. Por ejemplo, ¿cómo es el amor en ese poema que acaban de leer? Voy a devolver. ¿Cómo termina? El poema dice que él quisiera ser un amor solo, el amor de que tú te enamorases, pero no soy más de lo que soy. Es decir, que ese amor, ¿cómo es? Pues como imposible, ¿no? Precisamente. No me gusta tanto imposible como inalcanzable. Pero sí, ese es el mismo concepto. Sino que es que imposible no me gusta esa palabra. Pero es inalcanzable. Él quisiera ser el amor del que ella se enamorara, pero él es solo él. Es así. Entonces, habla del amor inalcanzable. También habla de, no en este poema, sino en muchos otros, del amor perdido, habla del amor perfecto, habla del amor, de un amor idealizado, en fin. Ideal, dejémoslo en ideal. Etcétera, etcétera, etcétera. Él habla de todas las formas del amor. De todas, no solo de que se conocieron y se gustaron y se amaron y vivieron felices, sí, de ese habla, sí, pero también habla del, como el del ejemplo de aquí, del que es inalcanzable porque yo no soy suficiente, o del que se tiene pero se pierde, o del, en fin, de todos. Él es el poeta del amor porque él habla de todas las formas posibles del amor durante la generación del 27. Me gusta esta parte de aquí, este segundo fragmento, que él dice, ¿cómo quisiera ser vidrio o estrofa o madera que conserva su color aquí, su perfume aquí, y nació a 3000 kilómetros? Ser la materia que te gusta, que tocas todos los días y que ves ya sin mirar a tu alrededor. Las cosas, collar, frasco, seda antigua, que cuando tú echas de menos preguntas, ay, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Qué demuestra este fragmentico? O algo así. Dime, no te entendí bien. Como ser el centro de atención de la persona. Tiene que ver, va por ese lado, sí, señor. Pero, ¿qué más? Va por ahí, sigan por esa idea de que sí. Como él quiere encajar, pero también con ella, ¿sí? Exacto, muy bien, va por ese lado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué dijo que no lo entendí? Que él quiere como encajar con ella. ¿Eso qué quiere decir? Que ser Cuando perfecto para ustedes ella. Exacto, eso es exactamente lo mismo que están diciendo. Dime. ¿Alguien pidió la palabra o estoy enloqueciendo? Estoy enloqueciendo, estoy escuchando voces ya. No, profe, es que no lo entendí bien que dijo ahorita. Ojo, vamos en que sí, es cierto que él quisiera ser perfecto, que él quisiera encajar para ella. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes, por ejemplo, les gusta una persona y se enteran que a esa persona le gusta, qué sé yo, Quisiera le gustan conquistarla, ¿no? los rayos mexicanos. Va por ese ¿No, lado, profe? señor Giraldo, sí, señor, pero espéreme tantico. Digamos que a esa persona le gustan los rayos. ¿Ustedes qué Tratar, hacen cuando se enteran que a esa persona que tratar les de gusta, le encajar. gustan los rayos?
Pues Tratar- hacerlo para que le ponga uno cuidado y pues le termine dando, pues, mejor dicho. Sí, ya se fijen, no. Exacto. Ustedes dicen, bueno, pues si a esa persona le gustan los rayos, pues yo empiezo a escuchar los rayos. Es decir, que esta persona, ustedes, y en el caso particular de esta persona del poema, Como tratar de está entender. incompleta. Exacto. Le falta algo, le falta, como dice donde había entendimiento, le falta comprender, le falta acercarse a esas cosas, en fin. El caso es que la persona está incompleta. Este señor está incompleto, porque él quisiera ser esa materia que le gusta a la mujer. Por materia no se refiere a asignatura, sino el material, las cosas, ¿no? Él quisiera ser alegría. ¿Sí? Él es incompleto, él quiere ser completo para ella. Entonces, ¿qué es lo que lo completa uno, según Pedro Salinas? Lo que le gusta a la otra persona. Exacto. Eso es lo que completa para él, y lo mismo, ya lo hemos visto la clase pasada. El amor es muy importante, no se menciona demasiado, pero siempre está ahí, porque para la poesía de la generación del 27, el amor completa al hombre. Uno hace las cosas que hace porque ama. ¿Sí? Pedro Salinas habla de eso en este y en muchísimos de sus poemas, que esto es de un libro que se llama La voz a ti de vida. Y todos los poemas son así. De hablar de cómo el amor es el que completa al hombre. Y no solo Pedro Salinas, lo hace Luis Cernuda también, García Lorca lo hace también en muchos de sus poemas, y no solo en sus poemas, porque García Lorca además escribió obras de teatro, y ahí también se hace evidente la importancia que para la poesía de la generación del 27 era el amor, que el amor es lo único que completa al hombre. ¿Listo? ¿Claras estas dos maneras de ver el amor de Pedro Salinas? ¿O hay alguna pregunta? Sí, señor. Todo bien. Listo. Sí. Gracias. Ahora, lo que a ustedes más les gusta de la clase. La tarea. La tarea. Exacto, la tarea. Presten mucha atención. Sí, Voy a cómo no. explicar qué es lo que tienen que hacer. No, yo sé que sí, yo sé que es lo que más les gusta siempre de la clase. Pero es lo mismo, yo ya hablé yo, ahora les toca a ustedes. No, eso nos fascina. A propósito, venga, voy y les hago de una vez. Les recuerdo que los versos, digamos, los renglones, las frasecitas que escribieron, apenas termine la clase, tienen que subirlas. Por eso estoy aquí abriendo el Schoology y espero que todos lo estén viendo, para mostrarles de una vez dónde tienen que subir eso, porque hubo un despelote con eso durante estas 2 semanas. Ya me tenían cabezón ustedes que, ¿cómo así? ¿Cuál es el trabajo para el 3? ¿Qué es lo que toca? No, entonces decidí quitarlo y lo voy a poner aquí con ustedes viendo. Yo ya se lo mandé. Exactamente. ¿Podemos enviar una foto? ¿Una qué? Profe, Una en foto del total, cuaderno. Sí, sí, claro, no hay ningún problema desde que se profe, venda. en total son 14, ¿cierto? Con la de hoy. Yo ya le mandé Con la eso. de hoy, sí. Ay, no ¿Dónde? diga. Yo le mandé eso antes de quitarla. Bueno, pues de Yo, todos modos, pues si ya lo mandó, igual yo se lo tenía que subí el completarlo con lo lunes. de estos días. Ah, Igual tenía que completarlo con lo de estos días. Entonces aquí, subir aquí el diario. ¿Listo? Ahí queda. Profe, Ahí ¿cuándo no, porque no vence? salió. Me tocó volverlo a poner, pero bueno. Pero ¿qué pasa acá? Subir aquí diario. A ver, ¿cuándo vence? Pues, ¿qué? ¿Cuándo puede vencer? Digamos que este domingo, igual ustedes pasaron los últimos 15 días haciéndolo, ¿no? Sí, obvio. O sea, simplemente subir lo que ya hicieron. Entonces no hay ningún problema. Voy a dar, digamos, como por poner alguna fecha, este domingo que viene, pero igual no se esperen hasta el domingo que viene porque ya les voy a poner otro ejercicio para dentro de 15 días. Este trabajo se supone que ya lo hicieron, que ya lo tienen. ¿Listo? Entonces, El trabajo es el que nos había dejado hace harto, ¿no? exacto, sí, sí es el mismo. El que El de caía a poner escribirlas, esa...
Sí, eso, ese. Exacto, Ah, ese bueno. mismo. Eso, ¿Y ahí está. Lo que les digo, domingo como ponerle alguna fecha cualquiera, pero igual es solo que lo suban hoy o mañana. O sea, idealmente que lo suban apenas se acabe la clase. Profe, Pues, dime. eso, lo que pasa es que se acuerda que nos había dicho en el envío que ya puesto la nota y los comentarios del trabajo final, pues no me aparece. Sí. Es muy raro porque vean, ya aprovechamos que A aprovechemos mí que no estamos me acá. sale. A mí tampoco. Pero es muy raro, ¿verdad? Por poner alguien que ya me había A mí comentado que es el tampoco. señor Ballesteros. Vea que yo aquí les hice sus correcciones. Es muy Sí, extraño. pero Muy, A mí muy no me usted extraño. sale ya nos dio nada. la nota final. No, esta nota que está acá es nota de este trabajo únicamente. Voy a revisar a ver qué pasó y les comento, aunque creo que me va a tocar más bien mandárselos ya después personalmente por el Facebook. Puede ser, o ahí Profe, miramos cómo. yo Mejor. estoy ahí abajito, pero no sé. Lo que te digo, Mi me nombre. he pasado con varios. Me ha pasado con varios que no les llegan las correcciones, entonces yo les voy a mandar las correcciones ya personalmente en estos días, ¿listo? A Bueno, mí estos no días me no, ahorita sale mismo ni lo la pongo eso. nota. Bueno, profe, a mí Por eso ahorita tampoco. mismo me pongo en eso a mandarles eso, ¿listo? Por ahora, ojo con la tarea. Lo que acabo de crear en el Schoology es para el diario, ¿listo? No para esto, esto es otra cosa. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes tienen X cantidad de frases. No es que estos sean los puntos de la tarea, no. Me refiero a que ustedes tienen frases, 14, dijimos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que hagan? De todas estas frases que crearon, que escribieron en estos días, van a leerlas otra vez ustedes mismos. Van a elegir la emoción predominante que tienen ahí. Es decir, ¿qué es lo que más se repite? Vamos a ponerlo más grande. ¿Qué es lo que más se repite? Digamos que lo que más se repite es Hacer tareas. la alegría. No, porque hacer tareas no es una emoción. Ojo, emoción. Ah, son emociones. O sea, Sí, aburrirse. El aburrición, aburrimiento. tristeza Por y ejemplo, por eso, felicidad. exacto, por eso les puse el ejemplo del poema de Rafael Alberti al comienzo, porque estoy seguro que una emoción predominante es esa. Pero entonces, que estuvieron pensando en la novia o en el novio todos estos días, entonces, eso, la nostalgia, extrañar a mi novia o a mi novio, lo que sea, una Se emoción puede algo de predominante que jugar. encuentren ustedes en sus frases. Siempre y cuando sea una emoción, digamos que extraña jugar micro, por ejemplo, esa es una Ah, ya. emoción. Ya, Por ya, ya, ejemplo, ya. por poner un ejemplo cualquiera, Sí, sí. extrañar algo, la nostalgia es una emoción. ¿Listo? Entonces, eligen esa emoción predominante y, ¿cómo hago para explicar esto? Ya. Y voy a correr esto para acá. Por eso me gusta más el zoom. En el zoom puedo hacer todo esto más fácil, pero bueno, dejémoslo de ese tamaño. Van a contestar, la idea es que con la suma de todo eso contesten a esta pregunta que voy a poner acá. ¿Cómo cambia? No, ¿cómo es? Y toca ponerla ahí al lado, profe, de la que uno oiga. No. Es por lo que estoy explicando. Ya les explico bien cómo tiene que ir eso. Yo lo pongo aquí es como para que sigan a ustedes la progresión del esto. Entonces tienen esa emoción predominante. Digamos que la emoción predominante ustedes van a agarrar la alegría. Están muy alegres porque no tienen que volver a salir, no tienen que verle la cara a sus compañeros, ni a sus profesores, ni a nadie más y pueden mantener encerrados todo el día en la casa y de repente son alegres. Digamos, tienen esa emoción predominante. Todos los días se dan cuenta que la emoción predominante es la alegría. Contestan a la pregunta, ¿cómo es esa emoción antes, durante y después de la cuarentena? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo era esa alegría antes de la cuarentena? Entonces, Pero no, toca Pero, antes, profe, ¿es una emoción predominante de todos los días? sí.
no es que estén obligatoriamente en todos, sino que la que más se repita. Digamos que de los 14, en 10 días hablaron de que estaban alegres. Entonces, bueno, entonces esa es una emoción predominante. O que en 9 días estuvieron aburridos. Así no estén todos los días, es una emoción predominante. Entonces, agarran ustedes y contestan esa pregunta. Antes yo no tenía esa alegría, porque me tocaba salir. Escriben lo que sea, pues yo estoy aquí únicamente poniendo el ejemplo. Yo no tenía esa alegría porque me tocaba salir. Entonces, durante la cuarentena, esa alegría creció, porque me pude estar encerrado en mi cuarto, jugando todo el día, o viendo Netflix todo el día, o riéndome de memes todos los días, qué sé yo. Durante la cuarentena, Profe. esa alegría, señor. O sea, ya. Es decir, digamos, nosotros casi nunca estamos todo este tiempo encerrados, es como una idea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Ah, Pero ya. todo es parte de la emoción predominante, ¿listo? Dime. Y digamos, si la emoción es todo lo contrario. O sea, Sí, no sé, también. que me sentí sola o bueno, no sé, Listo, triste, la soledad tristeza, o algo la así. tristeza. Listo. Esa emoción existía antes de la cuarentena, entonces tú dirás, no, antes no estaba esa emoción, yo no me sentía así sola porque podía salir, porque podía molestar con mis amigos, porque podía estar con Jaime, digo, porque podía estar con otra gente y así. ¿Por qué? ¿Por qué así? No estoy dando un ejemplo cualquiera, pero me refiero a eso, lo Profe, importante, el centro del ejercicio es la emoción, señor. ¿y si sí existía? ¿Era igual? Sí, es posible que existiera, sí. La idea es que ustedes reflexionen en Profe, eso, en cómo. sí, digamos, Yo desde antes, dime. digamos, si antes se pedía, digamos, porque estuve con mi mamá y casi se repite, entonces ahí, ¿cómo se hace? O sea, la idea es que ustedes describan precisamente Pues es un cómo ha ejemplo, ¿no? cambiado. Profe, Es lo que, espere tantico, señor Giraldo. La idea es que describan esa emoción. ¿Qué le ha pasado a esa emoción? ¿Cómo existía esa emoción antes de la cuarentena? Si existía, era igual. Y ya, que hablen de eso únicamente. La emoción que sea, no importa que sea alegría o nostalgia o tristeza o aburrimiento o pereza o dolor, lo que sea, la emoción que sea. Lo importante es y que el- reflexionen, que se sienten un momentico a pensar, pucha, yo estos días me he sentido muy solo. Antes de la cuarentena yo me sentía así de solo. Y escriben eso, pucha, no, antes de la cuarentena yo no me sentía así de solo porque podía salir, porque podía ir a clase, porque podía molestar en el descanso, eso. Y ahora en este momento de la cuarentena, ese sentimiento de soledad que, bueno, sí, me ha hecho sentir así, y así. La idea es que ustedes reflexionen acerca de sus propias emociones. Les repito, para la generación del 27 lo importante eran ustedes, es decir, era el sujeto. Eso es lo que yo quiero que ustedes desarrollen. Ahora sí, señor Giraldo. no, pues que yo me la pasé fue haciendo tareas. Eso fue lo único. ¿Y eso qué emoción le genera? Pues que casi pues las hacía y salía, ahora no, tocas encerrado. ¿Sí me entiende? ¿Esa qué emoción es? Es una nostalgia. Usted está nostálgico de que antes podía salir y ya ahora no puede. O sea Sobre que. esa nostalgia usted va a hacer ese trabajo. Listo. Entonces, si sigo yo con la explicación, la idea es que es antes, durante y después de la cuarentena. Ustedes se van a preguntar, ¿será que yo me voy a seguir sintiendo así una vez termine la cuarentena? Porque sobre esto vamos a reflexionar la próxima semana. La idea es que Profe, ustedes digan, pucha, yo me sentí muy solo en esa cuarentena, ¿será que una vez cuando pueda salir, será que va a desaparecer esta cuarentena? Entonces ustedes dicen, sí, ya se me va a desaparecer esa soledad, o no, voy a seguir igual porque mi manera de pensar ya cambió, no sé, eso ya lo sabrá cada uno de ustedes, ¿listo? En el ejemplo que tengo aquí, pues después esa alegría desaparecerá porque me toca aguantarme a los profesores, por poner un ejemplo pendejo. Esa alegría de estar encerrado va a desaparecer porque ya ahora sí me toca aguantarme un poco de gente. Eso es lo que quiero que ustedes piensen. ¿Listo? Señor Giraldo, me había llamado. sí. Todo lo que usted nos está explicando, todo Cuénteme. eso toca escribirlo
como... Muy Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. No, lo único que toca escribir es esta parte, este cuadrito de acá. Este cuadrito de acá, venga, lo rellenamos de algo. que Pero antes pues con Este lo que cuadrito nos... de acá. Este, este cuadrito es el único que quiero que me escriban. Esto ustedes lo van a pensar, lo pueden anotar en el cuaderno si quieren, como para tenerlo claro, pero lo único que me van a entregar es esto, la conclusión a la que ustedes llegan después de reflexionar acerca de sus emociones. Esa emoción, Hay que enviar, no, usted puso lo del diario del... no, por eso es esa aclaración antes de empezar a explicar la tarea. No, ahí en donde es el diario es solo el diario. Esto vamos a hacer igual. Esto eso lo vamos a leer y vamos a hablar acerca de esto la próxima semana y ahí yo les indico cuándo y dónde tienen que subirlo, ¿listo? Ustedes váyanlo haciendo, ya sea en el computador, en el cuaderno, en donde sea, pero yo les aviso cuándo subirlo, ¿listo? Ahí a la plataforma solo suben el diario. Yo ahorita solo estoy recibiendo las 14 frasecitas, ¿listo? ¿Todo claro? Sí, señor, sí, señor. Sí. Listo. Eso es, entonces eso, busquen esa emoción y piensen, reflexionen acerca de esa emoción. Eso es más o menos la invitación, es esa emoción predominante que han sentido estos días de cuarentena, que reflexionen acerca de ella. ¿Dónde estaba esa emoción antes? ¿Cómo está esa emoción en este momento? ¿Y qué creen que le va a pasar a esa emoción el día que podamos salir de aquí? ¿Listo? Les repito, la próxima semana nos vamos a ver, pero ya no tanto en clase, sino pues simplemente pues para escucharlos y ver cómo les ha ido con el ejercicio, ver cómo les ha funcionado y para darles unos ejemplos. ¿Listo? Entonces, Bueno, ya. váyanle echando cabeza a esto, vayan trabajando, vayan mirando, vayan reflexionando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, como yo le dije a John Jairo hoy, digamos, usted, digamos, ¿cómo haría uno saber de que algunos estudiantes van perdiendo? No sabe cómo subir eso, digamos, para que uno vaya sabiendo cuáles estudiantes van perdiendo. Pues nosotros vamos llevando ese registro de los trabajos que han entregado y todo eso, pues digamos, nosotros los profesores tenemos eso, pero pues no lo hemos, o sea, como no hay cierre de primer periodo, sino de primer semestre. Entonces, pues por eso no hemos compartido un informe. Digamos que si ustedes saben que han entregado todo lo que yo he puesto, que son como 2 trabajos nomás, pues entonces van pasando. Notas exactamente y eso obviamente no se les puede dar todavía porque esas sí no las tenemos todavía, pero con mi caso particular al menos, si han entregado el trabajo sin Profe, hacer plagio, que me ha pasado, si han entregado el trabajo bien hecho y siguiendo las instrucciones, van pasando. profe, En mi caso de la clase de literatura, ¿listo? Señor. no, pero ¿será que no nos van a hacer repetir el año? No, no creo. No, porque si lo van a hacer, ¿para qué nos mandan estas cosas? Pienso yo, ¿no? Imagínense, tanto Sí. trabajo sería para todos, no solo para ustedes, sino para nosotros. De que yo también tuve que preparar clase y tengo que revisar sus trabajos. Ustedes son felices quejándose de que nosotros no hacemos sino poner trabajo, pero nosotros también estamos trabajando mucho, ¿no? Pues es Y que sí, igual sería un usted trabajo también, perdido para todos. No, Sería un igual, trabajo Última, pues perdido es que, para todos. últimamente hable. fue que Carlos Viquitivas como que se aplacó un poquito porque usted da unos trabajos. Uy, sí. No uy, es sí, cierto. profe, sí, profe. Preciso el trabajo que les tocó hacer en el trabajo final. ¿Yo qué culpa? Bueno, Pero pero pues lo hicimos. ese ya usted lo había puesto antes de que empezara la cuarentena. En cambio, pues usted no nos ha puesto tanto, Exacto. no nos ha puesto tanto Marica, trabajo, ¿sí ve? En cambio, los otros profes, uy, no, profe. Ah, bueno, hasta allá sí no sé, porque pues yo no sé qué están haciendo con los otros profes. Yo hablo de mi clase. Y en mi clase yo he procurado dejar el mismo trabajo que dejaba en clase presencial. no, sí, pero profe, mire que hay veces nos ponen unos trabajos ahí que no, Dan que ni una nos los mamera. explican. No, que no nos los La explican Eli, casi y solo lo dejan. ¿Sí me entiende? Edi, la profe. I, Ok, bueno. Sí. un ejemplo. Magnolia a veces también agarra. No, y Mario Listo, tampoco sabe sí. explicar, deja unas guías ahí No, ese Mario no sabe explicar nada.
Listo, yo los entiendo y estoy de acuerdo con ustedes, pero quisiera pedirles también un favor, jugando aquí un poquito abogado del diablo. Entiendan que para nosotros esto también ha sido muy enredado. Tener que empezar a ver cómo hago yo para explicar eso. Digamos, mi clase no ha tenido que cambiar mucho porque pues mi clase consiste básicamente en que yo me les paro de frente y hablo como una lora mojada. Uy, si Básicamente en usted eso no está consiste más mi no clase. puede. Exacto. No he tenido que cambiar mucho mi clase. ¿Sí? Pero piensen en otras asignaturas que las clases funcionaban de manera diferente, que el profe necesitaba en su clase el tablero, estarlos mirando y todo. También entiendan que para nosotros ha sido muy difícil acostumbrarnos. Yo sé que para ustedes sí es una mamera tener que hacer tareas, tener que hacer trabajos, sí, créanme que todos los profesores sabemos eso, que es una mamera también tener que estar haciendo trabajos. Pero así como nosotros los entendemos, ustedes hagan al menos un pequeñito esfuerzo en pensar que para nosotros esto también ha sido muy horrible. ¿Sí? Ustedes no saben lo extraño que me siento en este momento hablándole a un computador, por ejemplo. Emocionalmente eso es complicado. Ustedes que saben cómo es mi clase saben que yo siempre los estoy molestando, que siempre les estoy hablando, que siempre los estoy señalando, que si están hablando voy y me les paro enfrente a ver si se callan, cosas por el estilo, que mantengo haciendo chistes así como molesté ahorita a Sharik, por ejemplo. Ustedes saben que a mí me hace falta eso hace parte de mi clase y para mí es muy difícil estarle hablando a un computador, es duro, porque no estamos acostumbrados a esto. Entonces, sí, no estoy tampoco pidiéndoles que, ay, pobrecito los profes, no, pero que sí hagan un poquito el esfuerzo de tener eso en cuenta, ¿listo? Para ustedes es difícil y para nosotros también. Ha Pues sido muy sí, difícil se tiene en acostumbrar. cuenta, obviamente se Entonces, tiene en cuenta, pero pues uno es, pues a mí mi preocupación es esa, que tal que nos hagan repetir el año y los otros ahí matándonos haciendo trabajo. Para nada. Si me hago yo, entender, pero lo eso es mismo, lo que pasa. no creo que, sí lo entiendo. Y no creo que vaya a pasar. Y si llegara hipotéticamente a pasar, no sería por decisión de nosotros, porque nosotros también estamos trabajando muy duro. Lo decidirá Uy, por no, allá otra profe, gente, que sé yo, secretaría, ministerio, pero pero y nosotros tampoco decidimos meternos en cuarentena, no decidimos mandar trabajos ni hacer clase virtual. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible como para resacarle algo bueno a esto. Lo Pero que eso pasa es tampoco fue que, idea de nosotros. Esto profe, tampoco ¿sabes fue qué idea es de lo que nosotros, pasa? señor. Que es que a veces nos dan unos trabajos a nosotros que es que ni lo explican, no lo dejan ahí para que uno lo haga y ya, sabiendo que, bueno, si van a dejar un trabajo como usted, sí, nos avisa, nos dice cómo son las cosas, pero es que hay veces unos trabajos que, por ejemplo, cuando nos dejó la profesora Magnolia, ella hay unas preguntas que creo que ni nos las explicó en clase, porque no Ni fue hemos así, visto. por eso. Es que eso es lo que me da rabia, ¿sí? Que uno mata cabeza ahí, sabiendo que ni nos explican esas cosas. Háganos a lo menos así como usted, bueno, les va a hacer esa llamada para hablarles, para explicarle. Pero no, tome su trabajo, resuelvan. Listo. A ver, baila. Eso es lo que no me gusta, ¿sí ve? Pues Sí, esa es mi claro, no, opinión. yo me imagino que debe ser muy molesto. Yo creo que ayer que estábamos en reunión yo lo manifestaba. Pues sí, ustedes son muy juiciosos y han estado asistiendo aquí a clase virtual y todo eso. Y hay cierto sector de profes que creen que ya con eso es suficiente. Yo les decía ayer en la reunión, hay chicos que están de todos modos muy juiciosos y de todos modos están perdidos. De todos modos están dejando de entender muchas vainas, ¿sí? Y pues los profes están Ya no se entendiendo aprende eso, igual. entonces obvio que no se aprende igual así ustedes estén aquí todo el tiempo, obvio, obvio, yo estoy de acuerdo con eso. sí, profe, lo que Denos dice, por lo menos, lo que le decía Camilo a don Jairo, donde nosotros digamos así, nos sigan enviando cosas que nosotros ni siquiera sabemos, vamos a pasar a 11 re brutos. perdidos, sí, sí, claro, pero lo que les digo, Re perdidos. hay que tratar de sacar lo mejor posible de una situación muy fea. Es una situación muy estresante y no es muy saludable seguirle buscando cosas malas. ¿Listo? No, pues Yo sí, es sé que es que estresante, yo sé que es preocupante, pero tratemos de pensar en ese sentido, en tratar de encontrarle lo positivo, tratar de que estamos todos haciendo un esfuerzo, ¿listo? Porque si además de lo estresante que es tener que estar encerrados, estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos todo el tiempo, nos estresamos todavía más. no, es ¿Listo? que sí, ¿sabes qué es lo Entonces que pasa? tratemos de estresarnos. Cuénteme. Lo que pasa es que no es el encierro, profe, lo que pasa es que son las actividades que nos dejan que es que lo estresan a uno, que es que usted pone a leer esas actividades y usted no, pero ¿qué? De ahí de dónde sacó la respuesta si es un texto cortico.
A lo menos díganme, bueno, les voy a decir las actividades, se las voy a subir, pero póngame que se las voy a explicar. Ahí cambia la cosa. Pero es que no, Tommy, resuelva. Y es que hay unas actividades que nos han subido, profe, que dan raya porque ni lo hemos visto esos puntos, profe. Eso es lo que a mí me saca la raíz. Me dan ganas a mí de Profe, resolver. por lo menos, profe, por lo menos desde que empezó esto, no nos ha enviado ningún trabajo ni nada. Y si nosotros no le decimos a Julia que la otra profe Constitución, ella no nos envía nada, pero ahorita el trabajo que nos envió se fue como garra porque ni siquiera entendí. Bueno, profe, se me va a apagar el celular. Hasta Yo luego. hace rato que terminé la clase, ustedes son los que empezaron a quejarse, yo no sé, quiero terminar con otra cosa, para terminar. Se cuidan. Dennos también el beneficio de la duda, dennos también el beneficio de la duda, ¿sí? Sí, hay algunos que están mandando trabajos y trabajos, pero pues dennos el beneficio de la duda, ustedes que saben que ese precisamente sea la intención, que ustedes se peguen la pérdida del mundo y luego cuando uno se encuentre con ustedes, arranque uno desde las preguntas que ustedes tengan, desde las confusiones que ustedes tienen. Ustedes que saben que la clase esté pensada en ese sentido. Que les mandaron un texto cortico y tienen que contestar 10 preguntas y ustedes no saben, no tienen ni idea y contestan ahí como medio pueden. ¿Qué tal que esa sea la idea? Que cuando se encuentren ustedes con los profesores, de ahí salga la clase. ¿Qué tal que de ahí, de esas preguntas, arranque la explicación? ¿Sí ven? Es que nos vamos a sacar un cero. Téngannos un poquito de fe también. ¿Sí? Dennos el beneficio de la duda, por favor. ¿Listo? Porque la situación se va a poner peor si ustedes empiezan a tener esa actitud con nosotros. ¿Listo? Por favor. Ya la clase oficialmente, voy a dejar de grabar en este momento y la clase ya